Hola, hola, mis adorados y apasionados amantes de las series turcas. Qué inmensa alegría me da tenerlos una vez más en nuestro canal, ese espacio mágico donde nos sumergimos sin reservas en el fascinante mundo de los dramas, los romances que nos roban el aliento y esas pasiones desbordantes que nos llegan desde las orillas del Bósforo. Si son como yo, que se enganchan con cada mirada cargada de significado, con cada suspiro que resuena en el alma y con cada giro inesperado que nos hace saltar del sofá, entonces prepárense porque hoy vamos a emprender un viaje inolvidable. Nos sumergiremos en un océano de emociones intensas, de química que no conoce límites y que traspasa la barrera de la pantalla, y sí de explosiones en el set que nos dejarán con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. En el vídeo de hoy, no vamos a conformarnos con una simple mirada superficial a las series turcas. No, señores. Vamos a explorar a fondo esas parejas que no solo nos deslumbran con su talento actoral, sino que nos hipnotizan con esa conexión palpable, esa electricidad que se siente en el aire y que nos hace gritarle a la televisión, aquí hay amor, y del bueno. Nos adentraremos en esas historias donde el amor, ese sentimiento tan caprichoso y a la vez tan poderoso, se presenta a veces como un fruto prohibido, otras veces como un encuentro inesperado del destino, pero casi siempre rodeado de muchísima tensión que nos mantiene pegados a la pantalla como si nuestras vidas dependieran de ello. Y por supuesto vamos a desmenuzar esos momentos mágicos, esas escenas que, más allá de la ficción, nos hacen cuestionarnos si esa chispa, esa química arrolladora que vemos en pantalla, también está presente fuera del set, en la vida real de estos talentosos actores. Porque seamos sinceros, todos hemos fantaseado con la posibilidad de que esos romances ficticios se conviertan en historias de amor verdaderas. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y nos sumerjamos de lleno en este torbellino de sentimientos, les pido, de todo corazón, que no olviden darle al botón de suscripción y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras nuevas entregas. Ya saben que aquí estamos con los brazos abiertos y listos para compartir nuestra pasión desbordante por las series turcas con ustedes, nuestra maravillosa comunidad. Así que agarren sus palomitas, preparen su bebida favorita, pónganse cómodos en su rincón preferido y relájense, porque esta aventura está a punto de comenzar. Luces, cámara, acción. Y para abrir este telón de historias de amor explosivas, de pasiones que encienden la pantalla y de química que nos deja sin aliento, no podíamos empezar por otra serie que no sea la icónica, la entrañable, la inolvidable Senkalkam, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en el mundo hispanohablante. Esta serie, que es una verdadera joya de la comedia romántica moderna, nos presentó a la talentosísima Hande Erçel, quien dio vida a la adorable, tenaz y soñadora Eda YLDZ, y al carismático Kerem Bürsin, que encarnó al guapísimo, misterioso y en ocasiones, un poco distante Serkan Bolat. Desde el primer episodio, señores, la química entre Hande y Kerem era más que evidente. Era una auténtica llamarada que iluminaba cada escena y que nos dejaba completamente hipnotizados. La historia, para aquellos que aún no han tenido el placer de sumergirse en ella, gira en torno a un contrato de compromiso falso que, como suele ocurrir en las mejores comedias románticas, termina convirtiéndose en una historia de amor tan real como la vida misma. Pero no se trata solo de una historia de amor más en el vasto universo de las series turcas. No, señores. Es una montaña rusa de emociones, un torbellino de malentendidos hilarantes, de segundas oportunidades que nos hacen suspirar y de una conexión que simplemente no se puede negar, una fuerza magnética que atrae a Eda y Serkan de manera inevitable. ¿El género? Claramente comedia romántica en estado puro, con toques dramáticos que nos hacen reír a carcajadas en un instante y soltar una lágrima de emoción en el siguiente. Una combinación perfecta para los amantes de las series que te hacen sentir todas las emociones. Pero la magia aquí, lo que hace que Senkalkam sea tan especial, tan adictiva y tan querida por el público, es sin duda la combinación de la dulce personalidad de Eda, con su espíritu libre y su corazón lleno de bondad, y el carácter más reservado, más hermético y en ocasiones, hasta un poco gruñón de Serkan. Sus diferencias, en lugar de separarlos, hacen que sus momentos juntos sean pura dinamita, que cada interacción sea una explosión de emociones y que cada mirada sea un universo de significados. Y cómo olvidarnos de los rumores que surgieron sobre su relación fuera del set. Si bien nunca fue confirmada oficialmente, el simple hecho de que se les viera compartiendo tiempo juntos, riendo, disfrutando de la compañía del otro, le dio un toque aún más especial a la serie y a la química palpable que transmitían en pantalla. Generaron una verdadera explosión de emociones en el público y se convirtieron, sin lugar a dudas, en una de las parejas más queridas, más seguidas y más admiradas en el vasto mundo de las series turcas.
Y siguiendo en esta misma línea de parejas que nos roban el aliento, que nos dejan sin palabras y que hacen que nuestro corazón lata al ritmo de sus emociones, tenemos que hablar, sí o sí, de Erkencikus, o Pájaro Madrugador, otra joya de la corona de la comedia romántica turca. A Demet Özdemir y Can Yaman, qué dúo tan espectacular, tan lleno de química y de carisma. Esta serie es otra obra maestra que nos contó la historia de Sanem, una joven soñadora, espontánea y con una personalidad arrolladora, y Can Divit, un fotógrafo aventurero, carismático y con un espíritu libre que conquista corazones por donde pasa. Desde el primer encuentro, la tensión entre ellos era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Se sentía en el aire, en cada mirada, en cada roce casual. La trama, que nos sumerge en el mundo de la publicidad y en el ajetreo de una agencia, gira en torno a un sinfín de enredos, de situaciones divertidas, de malentendidos y de momentos de pura emoción que terminan uniendo a Sanem y Can de formas inesperadas y sorprendentes. La química entre Demet y Can era tan palpable, tan evidente, que era simplemente imposible no sentir mariposas en el estómago con cada mirada cargada de significado, con cada roce que encendía la pantalla y con cada discusión que terminaba en una reconciliación aún más apasionada. ¿Y qué decir de las escenas románticas? Esas miradas llenas de pasión, esos besos que encendían la pantalla como fuegos artificiales, todo era simplemente perfecto. Era como si estuviéramos presenciando un romance de la vida real. ¿El género? Comedia romántica de libro con todos los ingredientes que amamos, situaciones divertidas, personajes entrañables, momentos emotivos y, por supuesto, un romance que nos hace suspirar. Pero con ese toque turco que la hace aún más especial, más auténtica y más adictiva. Aquí tenemos una pareja con personalidades muy distintas, ella es más sencilla, más espontánea, con los pies bien puestos en la tierra, él un aventurero, un espíritu libre que ama la naturaleza y que no le tiene miedo a los riesgos. Y esa combinación, lejos de separarlos, hace que su historia sea aún más fascinante, más atractiva y más llena de sorpresas. Y como dato curioso, al igual que con Hande y Kerem, hubo muchos rumores, muchas especulaciones y muchas esperanzas de que existiera una relación fuera de la pantalla entre Demet y Can. Esto hizo que la serie se volviera aún más adictiva para todos los que disfrutamos del drama, del romance y de la emoción en la vida real. La verdad es que esta pareja dejó una huella imborrable en nuestros corazones, una marca que será difícil de olvidar. Ahora bien, si hablamos de amor explosivo, de parejas que hacen que la pantalla se encienda con su química y de historias que nos dejan sin aliento, no podemos de ninguna manera dejar de mencionar Aşk Laftan Anlamaz o Hayat, Amor sin palabras. En esta serie el talentoso Burak Deniz y la versátil Hande Erçel nos regalaron otra joya de la televisión turca, otra historia que nos enamoró con su encanto y que nos atrapó con su dinamismo. Aquí Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven de pueblo con muchos sueños, una personalidad fuerte y un corazón lleno de bondad, y Burak David a Murat Sarjimaz, un empresario exigente, perfeccionista y en ocasiones, un poco arrogante. Sí, señores, otro clásico de chico conoce chica, se detestan a primera vista y como por arte de magia, terminan enamorándose perdidamente. El género nuevamente es comedia romántica, pero esta vez con un toque más de drama y de conflictos familiares que le dan a la serie una capa extra de complejidad, una profundidad que la hace aún más interesante y atractiva. La tensión entre Hayat y Murat es palpable desde el primer instante en que se ven. La forma en que sus personalidades chocan, en la que se desafían constantemente, en la que se provocan mutuamente, pero al mismo tiempo se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro, es simplemente magnética. Es una dinámica que nos engancha desde el primer minuto y que nos hace querer saber qué sucederá a continuación. Y es que Burak y Hande tenían una química tan fuerte, tan explosiva, que en ocasiones, la pantalla parecía ser demasiado pequeña para contener tanta pasión, tanta emoción y tanta energía. Sus miradas, sus peleas, sus reconciliaciones, todo se sentía tan auténtico, tan poderoso, que era imposible no dejarse llevar por la magia de su historia. Y aunque esta serie es menos comentada en cuanto a rumores fuera del set, la verdad es que la conexión entre los protagonistas era innegable, lo que hizo que esta historia de amor se grabara en la memoria de todos los fanáticos de las series turcas. Siguiendo con esta onda de amor y tensión que tanto nos encanta, de parejas que nos hacen suspirar y de historias que nos tocan el corazón, es imprescindible mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por el talentoso Burak Özçivit y la encantadora Neslihan Atagül, nos lleva a un nivel de intensidad emocional completamente diferente, a un mundo de pasiones profundas y de sentimientos que nos desgarran el alma.
Aquí no hablamos de comedia romántica, sino de un drama romántico con tintes trágicos que te rompen el corazón en mil pedazos. Burak interpreta a Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, con un espíritu luchador y un corazón noble, y Neslihan Davida Aniansezin, una chica de la alta sociedad, con un alma sensible y un corazón lleno de sueños. Su historia de amor está marcada por las diferencias sociales, los secretos familiares y, por supuesto, por un gran obstáculo que hace que su amor parezca imposible, un desafío que pone a prueba su amor en cada paso del camino. La química entre Burak y Neslihan es más melancólica, más profunda y más intensa, acorde con el drama que los rodea, con el peso de su historia. En esta serie, cada mirada, cada toque, cada lágrima se siente con una intensidad que te deja sin aliento. Es un tipo de química diferente a las anteriores, pero igualmente impactante, igualmente inolvidable. Es una historia de amor que duele, que nos hace sufrir, pero que te mantiene pegado a la pantalla hasta el último segundo, sin que puedas desviar la mirada de la intensidad de su amor. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque aunque el contexto sea dramático, la tensión sexual y emocional entre Kemal y Nihan es palpable, es una fuerza que los une y los atrae de manera inevitable, y esa conexión los convierte en una de las parejas más memorables y queridas de las series turcas. Karasevda nos muestra que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser doloroso, y la interpretación de Burak y Neslihan es simplemente magistral, una verdadera obra de arte. Y hablando de interpretaciones magistrales, no podemos dejar de lado Kukur, o El Pozo. Sí, sé que tal vez piensen, una serie de mafia en un vídeo sobre parejas explosivas. Y la respuesta es absolutamente. En esta serie Aras Bulut y Nemli Damla Sommez nos mostraron que el amor puede florecer incluso en los rincones más oscuros, en los lugares más peligrosos y en los momentos más difíciles. Aras interpreta a Yamak Koval, un hombre que se ve obligado a regresar al barrio donde nació, a su hogar, después de una larga ausencia, y Damla Davida a Sena Koval, su esposa, la mujer que ama con todo su ser. La historia de amor entre Yamak y Sena es muy diferente a las demás que hemos visto, es un amor que lucha contra la adversidad, contra la violencia que los rodea, y contra las decisiones de un pasado turbulento. Es una relación que se construye en medio del caos, que se fortalece en los momentos de crisis. La química entre Aras y Damla es magnética y compleja. No es una química de comedia romántica con risas y momentos divertidos, sino una química más madura, más intensa, más cargada de emoción y de significado. A medida que la trama se desarrollaba, podíamos ver la evolución de su relación, la forma en que se apoyaban mutuamente, la manera en que su amor se convertía en un refugio seguro en medio del caos, una luz en la oscuridad. Es una muestra de que el amor puede ser un faro de esperanza, una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los lugares más oscuros. Y aunque el género principal sea drama de acción, la historia de Yamak y Sena es un pilar fundamental de la serie, una de las razones por las que la amamos tanto. Es una historia de amor que te dejará pensando y que demuestra que la química no solo se trata de miradas coquetas, sino también de una conexión profunda, de un entendimiento que supera cualquier obstáculo. Ahora, para cerrar este recorrido por las parejas más explosivas, por las historias que nos han enamorado y por los personajes que nos han robado el corazón, tenemos que mencionar Muhtesem YZYL, o El Sultán. Esta serie histórica nos muestra una historia de amor intensa y a veces turbulenta entre el sultán Suleimán y Hürrem Sultán, interpretados magistralmente por Ali Tergenk y Mary Muzerli. Este es un drama histórico de época, pero la intensidad y la pasión entre los personajes es innegable. Si bien los personajes están basados en figuras históricas, la forma en la que los actores interpretaron sus papeles, con una pasión desbordante, hicieron que sus momentos juntos estuvieran cargados de una energía palpable, de una conexión que se sentía en el aire. La química entre Alit y Mary era innegable, era como si la pantalla se encendiera cada vez que compartían una escena juntos, cada vez que se cruzaban sus miradas. La pasión, los celos, el poder, todo se mezclaba en esta historia que nos mostraba una relación que cambió el rumbo de la historia del Imperio Otomano. Luego, con la llegada de Baide, esa química cambió, pero no disminuyó. La intensidad se mantuvo, aunque con un matiz diferente, mostrando el carácter de un amor maduro, un amor duradero que trasciende el tiempo y las circunstancias. La historia de Suleimán y Hürrem es un recordatorio de que el amor puede ser un arma poderosa, capaz de transformar vidas y reinos, de cambiar el curso de la historia. Y la química que generaron los actores en la pantalla fue clave para hacer que esta historia fuera tan exitosa, tan querida y tan perdurable en la memoria de todos los amantes de las series turcas.
Es un ejemplo perfecto de que la química puede existir en diferentes géneros y formatos, de que el amor puede manifestarse de muchas formas, pero siempre con la misma intensidad. Y bueno, mis queridos amigos, este es el final de nuestro viaje, de nuestra aventura por esas parejas que han hecho explotar nuestras pantallas con su química, con sus miradas, con sus gestos y con sus historias de amor tan cautivadoras, tan emocionantes y tan inolvidables. Hemos explorado desde las comedias románticas más tiernas, con sus risas y sus momentos dulces, hasta los dramas más intensos, con sus lágrimas y sus pasiones desbordantes, pero en todos los casos ha sido evidente esa chispa, esa conexión especial que va más allá de la simple actuación, que toca nuestras almas y que nos hace creer en la magia del amor. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo, que hayan vibrado con cada historia y que hayan sentido la emoción que cada pareja nos transmitió. Hemos visto parejas que nos han hecho reír a carcajadas, llorar de emoción, suspirar de amor y, por supuesto, soñar con un romance como los que vemos en pantalla. ¿Cuál de estas parejas fue su favorita? ¿Cuál creen que tenía la química más explosiva? Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, a que compartan sus opiniones y a que sigamos disfrutando juntos de este maravilloso mundo de las series turcas. Y no olviden, como siempre, que su apoyo es fundamental para este canal, que ustedes son la razón por la que seguimos creando contenido y por la que seguimos compartiendo nuestra pasión. Así que no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con muchas más historias que nos enamoren y que nos hagan soñar. Hasta la próxima.